Ya hablamos aquí algunos aspectos importantísimos de este mensaje. Primero, que es urgente, que es para el tiempo del fin, que es el remanente quien proclama este mensaje. Y este mensaje tiene como base el Evangelio eterno. Ese Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mas el Evangelio tiene que cambiar la vida, tiene que transformar el corazón. Entonces ahí encontramos tres imperativos. El primer imperativo es temer a Dios. Segundo es dar gloria a Dios. Y el tercero es adora a Dios. Sin embargo, en medio de esos imperativos hay una razón. Y es porque la hora de su juicio ha llegado. Eso vamos a hablar hoy. ¿En qué momento comenzó el juicio? Bienvenido. Y antes yo quiero ofrecerte un material precioso que puede estar hoy en tus manos. Se trata de la revista Esperanza con su primera edición, La cura del pecado. Este curso está totalmente disponible y es gratuito para que puedas solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar a nuevotiempo.com/escuela bíblica. ¿Listo? Con Biblia en mano, vamos entonces al estudio de hoy. Bienvenidos amigos a un capítulo más. Vamos a abrir la palabra del Señor y como siempre, antes de hacerlo, vamos a orar. Oramos. Gracias Señor, te damos por este especial momento que tenemos una vez más para abrir tu palabra. Gracias porque en ella encontramos una luz para el camino, curación para nuestras heridas escondidas, pero sobre todo transformación y salvación. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, que hoy podamos comprender por qué es tan importante entender este tema sobre el juicio que se está realizando en el cielo. Que pueda producirnos alegría, porque ahora tenemos oportunidad de arrepentirnos y de que tú seas nuestro abogado e intercesor. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este episodio vamos a hablar acerca de el juicio de Dios. Qué interesante que hoy vamos a descubrir que todo el tema del juicio podemos encontrarlo en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Respaldado obviamente con otros textos proféticos como el libro de Daniel y otros textos en los cuales Jesús mismo habló sobre el juicio. Cuando hablamos sobre el juicio, puede ser que sea un tema impopular, que no mucho se habla. ¿Por qué razón? Porque la mayoría relaciona la palabra juicio con sentencia. Sin embargo, la palabra juicio en la Biblia no es sentencia, es un proceso hasta llegar a la sentencia, como también se hace en todos los tribunales humanos. Antes de la sentencia, primero tiene que haber culpabilidad o declarar inocencia. Entonces, como la Biblia habla de un juicio, vamos a ver algunos aspectos importantísimos que necesitamos conocer. ¿Y por qué las personas no conocen mucho sobre el juicio de Dios? Porque como dijimos en el primer episodio, el cristianismo, especialmente en muchas iglesias dentro del mundo cristianismo, apenas hablan de Jesús como Salvador, no como Creador, no como juez, no como abogado, no como protector, solo como Salvador. Sin embargo, el Evangelio presenta a Cristo en su totalidad. Y hoy vamos a estudiar Jesús como juez. Y antes de juez, Él es abogado. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, una vez más a nuestro texto base. El versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya estudiamos en los capítulos anteriores qué significa temer a Dios, qué significa dar gloria a Dios. Ahora, antes del tercer imperativo, que es adora a Dios, entiende que se está desarrollando un juicio. Ustedes sabían que el juicio de Dios se desarrolla en tres fases. Un juicio de investigación, un juicio de sentencia y un juicio de ejecución. Esto se puede llamar también un juicio investigador, comprobatorio o ejecutivo. Y alguien puede decir, pero ¿dónde está eso? Eso están inventando. No. Vamos a ver que todo eso está aquí en la Biblia, ¿correcto?
La mayoría piensa que cuando se habla de juicio en la Biblia, se habla del momento cuando Jesús va a volver a la tierra y ahí elabora un juicio y ahí da la sentencia y ahí acabó. Pero en la Biblia encontramos que el juicio de Dios tiene un proceso. Mas hoy queremos descubrir por qué razón ese juicio tiene un proceso y en qué consiste ese juicio. Vamos entonces para nuestro estudio. Primero tenemos que entender por qué Dios necesita hacer un juicio. ¿Por qué razón? Para ello, tenemos que entender que cuando el pecado entró, no solo afectó el mundo, nuestro planeta. El pecado afectó el universo. Ahora les voy a explicar por qué. Porque el pecado no comenzó en la tierra. Y como el pecado no comenzó en la tierra, entonces el pecado necesitaba ser resuelto a la vista del universo. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. ¿Quiénes estaban involucrados? Ángeles, antes de que Adán y Eva pudieran pecar. Entonces, el pecado no fue una mancha solo para nuestro planeta. El pecado fue una mancha universal. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás el momento que él se rebeló? Porque si Dios hubiese destruido a Satanás, hubiese quedado para la eternidad la siguiente pregunta: ¿por qué Dios silenció los reclamos de él? ¿Acaso tenía razón? Y Dios determinó que en el tiempo, a la vista del universo, se revela el verdadero carácter de Satanás y que todas las acusaciones que iban contra él eran solo mentira. Entonces Dios permitió que el tiempo pueda revelar quién es Dios y quién era el rebelde. ¿Y saben por qué esto involucra y Dios necesita hacer un juicio? Por una razón simple. Si Satanás consiguió persuadir en el cielo la tercera parte de ángeles, imagínense, seres inteligentes, claro, libres como los seres humanos, pero inteligentísimos, consiguió persuadir, ¿cuánto más a la humanidad? Entonces, como el pecado es una mancha que envuelve el universo está a la expectativa de cómo Dios resuelve este problema. Entonces vamos a ver que va más allá de nuestro entorno y más allá de nuestro planeta. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice que hubo una batalla en el cielo. Satanás fue lanzado, dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y todos los ángeles fueron arrojados con él. Ahí habla de la expulsión después de la rebelión. Pero entonces, primer concepto, se necesita un juicio. ¿Por qué? Porque el pecado es una mancha en el universo. Número 2, los argumentos que Satanás usó para acusar a Dios tenían aparentemente coherencia y ocasionaron confusión. Por eso es que él logró la tercera parte de ángeles. ¿Hay ángeles involucrados en el mal? Claro, la tercera parte está aquí en la tierra actuando como demonios. Otros observan cómo Dios trata el mal. Por eso necesitamos que haya un juicio y este juicio se dará en 3 fases. Ahora, respondiendo a la siguiente pregunta, ¿por qué en 3 fases? Voy a resumir esto. Porque el pecado rompió la armonía que había en el universo. Nosotros tenemos que imaginar más allá de nuestro planeta, que es tan pequeño, es una arena en medio de un... Imaginen, ustedes ya vieron aquellas imágenes, ¿no? Como la Tierra dentro del sistema solar, cómo es el sistema solar dentro de una galaxia, cómo es esa galaxia dentro de una vía. Y eso es infinito. Y Dios ha creado otros seres inteligentes también. Ahora, es interesante notar que el pecado, cuando entró en el universo, rompió la armonía. ¿Entre quiénes? Ángeles, nuestro planeta y el universo. Y a través del juicio, Dios tiene que dar respuestas a cada grupo. A los ángeles, a los humanos y a todo el universo.
Por eso es necesario que haya un juicio, y este juicio es necesario que tenga 3 fases. Y las 3 fases son para poder nuevamente colocar en armonía aquello que el pecado quebró. Vamos a la primera fase. ¿Les parece? Primera fase. Antes de poder entrar a la primera fase, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Dice así, el apóstol Pablo: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Presten atención a esta expresión. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, solo que la palabra mundo en el griego es cosmos, que es universo. Solo que para nosotros traducido, pues solo como mundo. Entonces Pablo dice, nosotros llegamos a ser espectáculo al universo. ¿A quién más? A los ángeles y a los hombres. Cuando habla de los hombres, está hablando ya de nuestro planeta. Entonces viene de más a menos. Nosotros aquí, dice, somos del espectáculo para ver cómo Dios trata el mal desde el universo, los ángeles y los humanos. Entonces allí es necesario el juicio para que no quede duda alguna de salvación. ¿Por qué Dios salva a uno? ¿Por qué el otro se pierde? ¿Por qué algunos ángeles perdidos para siempre? Porque Dios tiene que responder, y esas respuestas demandan de un proceso. El libro de Colosenses capítulo 1, 19 y 20 reafirma una vez más esta idea. Entonces el universo está a la expectativa para que todas las dudas sean contestadas, y para eso se necesita un proceso. Vamos a la primera fase del juicio. Apocalipsis 14, versículo 7, ya leímos el texto, volvemos a leer, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa dice? Ha llegado. A ver, presten atención aquí. ¿Cuándo se predica el mensaje de los 3 ángeles? ¿Antes de la venida de Jesús o después de la venida de Jesús? Antes. Porque este es el último mensaje que se da en el tiempo del fin, antes que Jesús regrese. Y antes que Jesús regrese, antes que de su mensaje el segundo ángel y el tercer ángel, el primer ángel, ¿qué cosa dice? La hora del juicio llegó. O sea, hay una fase de juicio antes de la venida de Jesús. Aún no proclama su mensaje el segundo ángel ni el tercer ángel. El primer ángel dice, cuando yo estoy proclamando este mensaje, el juicio ya comenzó. ¿Y cuándo es proclamado estos mensajes? Antes de la venida de Jesús. Porque hay muchos que dicen, no, el juicio es solo cuando Jesús venga. No, no. Antes de la venida de Jesús. El primer ángel dice, la hora del juicio llegó. No dice llegará, ¿correcto? No está a futuro, ha llegado. Y esa palabra llegado significa ha comenzado. Antes de la venida de Jesús, con la primera fase de este juicio. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla este juicio? Ustedes saben que Apocalipsis y Daniel son libros que se complementan. Y hoy vamos a ver cómo Daniel nos muestra el momento cuando se realiza esta primera fase. En Daniel capítulo 7, a Daniel le es revelado la sucesión de reinos o imperios que sucedería en el transcurso de la historia. Y es revelado por 4 bestias. La primera de ellas es un león con alas, ala representa velocidad, león ferocidad, y representa Babilonia, que fue del año 605 hasta el año 539. En el año 539, ¿quién conquistó Babilonia? Los medos y los persas. En el mes de octubre desviaron el río Éufrates mientras estaba Belsasar allí celebrando y bebiendo vino en los vasos sagrados del templo. Entraron los medos y los persas, desviaron el río, conquistaron la ciudad. Muy bien, pero ese imperio no duró para siempre, y ese imperio era representado ¿por qué? Por un oso. Y un oso que tenía 3 costillas en la boca, que representaban obviamente sus más grandes conquistas, ¿no? Egipto, Babilonia y Lidia, que son lo que ellos conquistaron. Y dice que este oso
también fue derrotado. ¿Por quién? Por un leopardo. ¿Y cuándo fue derrotado los medos impersas? En el año 331. ¿Quién aparece en el año 331? Pues Alejandro, un muchacho. Este Alejandro, cuando comienza a conquistar territorios, era feroz para hacerlo. Era muy joven, él murió joven incluso, porque si él seguía vivo, ese imperio no sé hasta cuándo hubiese durado. Pero en el año 331, Alejandro conquista a los medos y los persas, y ahí comienza el imperio griego. Y los griegos tuvieron grande influencia, pero no serían para siempre. Cuando muere Alejandro, 4 generales toman control del imperio. Ahí está Ptolomeo, está Lisímaco, está Casandro. Esos cuatro generales comienzan a pelear por territorio, debilitan el imperio y viene el cuarto imperio. ¿Cuál es el cuarto imperio? Representado por una bestia feroz. Y en la batalla de Pydna, en el año 168, es donde Roma derrota ¿a quién? A Grecia. Ahí aparece la era de los Césares, de los emperadores, y este es representado por un animal feroz. ¿Hasta cuándo? Esto va hasta el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro vence a Rómulo Augusto, que es el último emperador romano. Y a partir de allí Roma imperial es dividida en todo lo que hoy es Europa. Lo que era un imperio se dividió, pero no cuando desapareció la Roma imperial. ¿Qué cosa quedó de Roma? La Roma papal con el obispo. Eso vamos a ver un poquito después. Pero le estoy haciendo este recuento porque vamos al capítulo 7 de Daniel. Y miren lo que dice Daniel capítulo 7 para hablar acerca de esta primera fase de juicio. Como ya les expliqué la visión de las 4 bestias, vamos allí al texto donde corresponde el juicio. Capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Miren lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Recuerdan cuál era el título que a Jesús se le daba en el Nuevo Testamento? El Hijo del Hombre. Muy bien, aquí aparece el Hijo de Hombre. Vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado, dice, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De qué está hablando? Del momento cuando el imperio eterno sea ahora gobernado ¿por quién? Por Cristo. El imperio que nunca pasará. Muy bien. Solo que antes, miren lo que sucede, antes de que él pueda recibir allí el dominio y el imperio, miren lo que dice el capítulo 7, versículo 9. Antes de que comience el reino eterno, ¿qué cosa sucede en el versículo 9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, ruedas del mismo fuego ardiente, un río procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones asistían delante de él. ¿Y qué cosa dice? Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para qué se sienta un juez? Para realizar una obra de juicio. Muy bien. Este juicio entonces se desarrolla antes de que el Hijo del Hombre le sea dado el dominio eterno. ¿Cuándo es dado ese dominio eterno? Cuando Jesús regresa. Antes de la venida de Jesús, ¿qué cosa existe entonces? Un juicio. Pero ese juicio, ¿cuándo sucede? Acompáñenme un poquito más atrás. Viene el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí un cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ah, qué interesante. Miren, esto lo vamos a estudiar a profundidad en otro capítulo, pero aquí un adelanto. De la Roma imperial, de la Roma de los emperadores y de los césares, de esa Roma imperial quedó la Roma religiosa. Cuando Rómulo Augusto fue
depuesto de su trono. 10 tribus bárbaras, se les decían bárbaras porque no hablaban bien el idioma, balbuceaban, eran extranjeras. Comienzan a dividir el Imperio Romano. En el año 350, cuando es trasladada la capital a Constantinopla, el reino comienza a debilitarse. Comienzan las disputas entre ellos y el año 476 es conquistado. Solo que cuando el emperador sale de escena, ¿quién ocupa la figura principal? El obispo. Y ese obispo, a partir del año 533, él recibe autoridad, pero no hasta destruir a 3 tribus, que eran tribus arrianas que estaban en contra de ese obispo. Cuando esas 3 tribus fueron destruidas, entonces este cuerno pequeño, este poder religioso, comienza una obra. ¿Qué obra? Y ahí vamos a ver, miren su obra, versículo 24, ahí comienza la explicación. Los 10 cuernos significa que se levantarán 10 reyes, o sea, son las 10 tribus que conquistaron Roma. Tras ellos se levantará otro que será diferente. Claro, es diferente porque no solo es político, sino religioso. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará cambiar los tiempos y la ley y perseguirá. Pero se sentará el juez y le quitará, ¿qué cosa? Su dominio. Muy bien, aquí ya nos dio clarito el mensaje. ¿Qué cosa está diciendo? Cuando la Roma imperial desaparezca, quedará un cuerno pequeño. Es diferente, pero se hará grande. ¿Y por qué se hará grande? Hablará palabras contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. ¿Qué sucedió en el año 538? Basta una ojeada a los libros de historia. Desde el año 538 hasta el año 1798 hubieron 1260 años de persecución, que aquí es conocido como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos 2 años, mitad de un tiempo, medio año. Si sumamos, ¿cuánto da? 3 años y medio. 3 años y medio multiplicado por 30, ¿cuánto da? 42 meses. 42 meses multiplicado ahora sí por 30 que tiene cada mes, ¿cuánto da? 1260 días. O sea, la profecía de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días es la misma, para hablar de un periodo de persecución que este poder hará. Pero dice, cuando termine ahora la primera parte de su dominio, ¿quién se siente? El juez. ¿Y cuándo terminó ese dominio? En el año de 1798. ¿Qué sucedió en 1798? Mientras el Papa Pío VI estaba celebrando su aniversario de coronación en la Capilla Sixtina, vino Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, tomó prisionero al Papa y le quitó todos sus privilegios. Pero Apocalipsis 13 dice que esa herida será sanada. En el año 1929, Mussolini le entregó nuevamente las 44 hectáreas que hoy es el Vaticano. Vamos a hablar un poquito después con más detalles de este asunto. Pero aquí dice que después de la Roma imperial aparece una Roma religiosa, que impone, que persigue, que habla palabras contra el Altísimo y que cambiará la ley. Por eso vamos a ver cómo es que la ley fue alterada, no por Dios, sino por seres humanos, y especialmente por ese poder. Pero vamos al punto que estamos conversando. Resulta que cuando se acabe esa hegemonía, ¿qué cosa dice? Que el juez se sienta. ¿Cuándo terminó? 1798. Quiere decir que pasando 1798 comenzaría la primera fase de juicio. Y si nosotros analizamos la profecía de Daniel 8:14, vamos a encontrar que ese juicio comenzó en el año de 1844. Justo después de 1798 pasaron unos años y allí comenzó un juicio, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué significa un juicio en el cielo? ¿Que Jesús deja de ser nuestro intercesor? No. Jesús continúa intercediendo, pero en la medida que es nuestro abogado intercesor, se está también realizando un juicio primero por todos aquellos que ya murieron, porque aquellos que ya murieron sus obras terminaron. Pero ojo, esta primera fase de juicio necesita pasar primero por ¿quiénes? Por el pueblo de Dios. ¿Qué cosa dice 2 Corintios 5:10? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa todos nosotros? ¿Significa que cada uno va a ir al cielo para que Dios le juzgue? No.
¿Saben cómo nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo? A través de registros. Los ángeles están registrando cada decisión, cada palabra. ¿Recuerdan a Jesús que dijo, por cada palabra serás justificado, serás condenado? Jesús habló mucho acerca del tema del juicio. En Mateo capítulo 11 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si los milagros se hubiesen hecho como si hubiesen hecho como en ti, si estos milagros se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubiesen arrepentido. En el día del juicio, para ustedes será más grave el castigo. Jesús habló acerca de juicio. Muy bien, ahora dice, todos tenemos que comparecer. Salmo 5512, 9800, 1460 o ingresa a nuevotiempo.com/escuela bíblica. Muy bien, estamos hablando acerca de la primera fase del juicio. El libro de Daniel nos explica que después que el cuerno pequeño, ese poder político religioso, tendría una hegemonía sobre el mundo, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El apóstol Pablo nos dice que todos tenemos que comparecer ante el juicio. Muy bien, ¿de qué manera comparecemos? Los ángeles registran cada acción, cada palabra. Todo lo que nosotros hacemos está en registro. Y ahí viene la pregunta. ¿Dios necesita de registros? Si Él sabe hasta nuestros pensamientos. Dios no necesita, pero los ángeles sí. El universo sí. Los seres humanos sí. Entonces ustedes entienden por qué es necesario el juicio. No porque Dios no sepa las cosas, está registrando nuestras acciones. Se registran las acciones porque habrá una segunda fase donde los seres humanos redimidos comprobarán Dios es justo. La armonía volverá después de un juicio. Todas las preguntas serán respondidas. ¿De qué manera comparecemos? A través de nuestras palabras, pensamientos y acciones que nadie ve aparentemente, pero que están siendo registradas. Por eso dice que los libros se abren. Pero cuando vamos al libro de Primera de Pedro 4:17, dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Qué interesante. Miren, presten atención aquí. La primera fase de juicio no se presenta a toda la humanidad. Se presenta solamente a aquel que dice creer en Jesús. Por eso es que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cómo se va a determinar entonces si todos parecen ser buenos, todos parecen ser cristianos, todos alaban a Dios? Tiene que haber un registro, tiene que haber un juicio. Necesita una comprobación, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Entonces, antes que Jesús venga con la recompensa, tiene que haber una evaluación, un juicio. Sí, Antonio. Sí, una pregunta. Sí, ¿por qué Dios esperó tanto para empezar el juicio y no lo hizo una vez que Jesús murió? Porque Dios en su soberanía, Él tiene un tiempo totalmente diferente al del ser humano. Para nosotros puede ser siglos, para Dios en el tiempo es totalmente distinto. Y Él sabe en qué momento colocar punto final. Y la garantía de que Él colocará punto final es porque ya cumplió la promesa de su primera venida. Eso me garantiza que su segunda venida es cierta. Pero en cuestión de tiempos, te voy a hacer una ilustración media fea, pero va a dar para entender. ¿Tú sabías que los años perro, comparado a los que lo visualiza el ser humano, hay una diferencia enorme? Por ejemplo, un perro, si vive 7 años, es como si vivió 30, 40 años. Pero para el ser humano, 30 años todavía está a la mitad de vida. La diferencia es enorme. Entonces nosotros, no estoy comparando al ser humano con un perro, pero nuestra visión de tiempo es totalmente distinta, totalmente diferente. Entonces Dios ya planificó, Dios ya determinó el momento en el cual lo hará. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué es necesario este primer juicio, la primera fase del juicio? Para determinar de entre todos los creyentes quiénes se salvan y quiénes se pierden. Por eso es que en la iglesia, ¿quiénes hay? Ovejas y cabritos, trigo y cizaña, vírgenes prudentes y fatuas. ¿En qué momento se hace la distinción? En la primera fase. Tú dices que me amas, tú dices ser creyente, vamos a ver tus obras. Escuchen una cosa, somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Nunca se olviden eso, que eso es bíblico.
Eso dice Santiago capítulo 2, 10 al 12. Seremos juzgados por la ley de la libertad, aun cuando somos salvos por la gracia, porque nuestras obras tienen que ser la evidencia, no la causa. La causa de la salvación es la gracia, la evidencia es las obras, la obediencia a Dios. Ahora, en esta primera fase, entonces se determina quién es trigo y quién es cizaña. Por eso es que Pedro dice, si comienza por aquellos que dicen ser creyentes por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no obedecen? ¿Cuál es el fin de los impíos? Que dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. El que creyere, ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que es el siguiente versículo. Pero que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No hay de qué juzgar. En la primera fase de juicio entran todos aquellos que dicen ser creyentes. ¿Correcto? Allí se determina quién de entre los que murieron resucita y quién no. Quién de entre los vivos está listo para ir al cielo y quién no, aún siendo creyente. Esa es la primera fase del juicio. Y la pregunta es, ¿y dónde entra toda la humanidad? Dejemos para la segunda fase. Pastor, cuando dice obras, ¿a qué obras se refiere? La evidencia de un cristianismo auténtico, de una relación con Dios. Lo que ya vimos, temer a Dios y dar gloria a Dios, el carácter y la obediencia. ¿Cuándo termina esa fase? Va a llegar un momento en la historia en que se da a pronunciar. El que es injusto sea injusto, el que es inmundo sea inmundo, el que es justo practique la justicia, el que es santo santifíquese todavía. Llegará un momento en que Cristo dejará su obra de intercesión en el cielo. A eso se le llama el fin de la gracia. Esa puerta se cierra, así como en el arca Dios cerró la puerta, Dios cerrará la oportunidad en el cielo. El que es justo sigue justo. Cuando se termine esa gracia, los casos están determinados. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, nos hemos olvidado de esta expresión, según fuera su obra. Entonces, para recompensar a cada uno, ¿qué cosa primero tuvo que haber? Un juicio, para determinar. Entonces, antes de la venida de Jesús, es necesario este juicio. Porque aquí se determina la recompensa. Allí finaliza la primera fase. Versículo capítulo 16, 27 de Mateo dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles y pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces aquí ya podemos decir lo siguiente. Nadie recibe recompensa cuando muere. Porque la recompensa se dará en un solo momento. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. No es que cuando uno muere, si fue bueno, ya está disfrutando de la gloria, si fue malo, ya está en el infierno. No, no. Yo vendré para pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Nadie tiene recompensa adelantada. Todo sucederá en la venida de Cristo, después de haberse ejecutado un juicio. Entonces, en esta primera parte del juicio, ¿quiénes entraron? Desde Adán y todas las generaciones de aquellos que dicen creer en Jesús. Aquellos que nunca aceptaron a Cristo, ¿qué sucederá? Ellos ya están para la segunda fase de juicio, o para la tercera fase, ¿no? Porque han rechazado a Cristo. En esta primera fase entra todo aquel que dice ser creyente. Por eso es que el creyente no debe tener miedo. ¿Por qué no debe tener miedo? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Si yo tengo una relación correcta con Cristo, si yo obedezco sus mandamientos, si yo vivo de acuerdo a su palabra, cuando yo paso por este juicio, Él intercede por mí. Pero si yo soy un creyente falso, mediocre, soy un lobo disfrazado de oveja, ahora sí hay que tener miedo. ¿Por qué razón? Porque mis obras no acompañan mi convicción. ¿Correcto? El juicio es buena nueva porque declara inocente aquel que se une a Cristo. Fíjense, porque Cristo se presenta en nuestro lugar. Nuestra justicia no es nuestra, es la de Cristo. Pero aquel que pasa sin Cristo en el juicio, por mejores obras que tenga, es condenado. ¿Por qué razón? Porque la justicia humana, dice Isaías, es como trapo de inmundicia. No alcanza. Ahora, en esta primera fase de juicio,
¿Termina cuándo entonces? Cuando se cierra el tiempo de la gracia y Cristo viene a entregar la recompensa a cada uno. ¿Cuándo es eso? Su segunda venida. Y allí comienza la segunda fase. Y miren, la segunda fase está en el mismo libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. ¡Wow! Este texto es impresionante. Dice así: vi tronos. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? ¿Quiénes estaban en el trono? El Hijo del Hombre, el Anciano de Días. Muy bien. Ahora nuevamente hay trono. ¿Quiénes están en estos tronos? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Quiénes ocupan ese trono? Aquellos que vencieron con Cristo. ¿Y dónde están? En el cielo. Esos tronos son ocupados por aquellos que van a pasar el milenio con Cristo. Que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esto es la primera resurrección. Entonces, ¿quiénes resucitan cuando Jesús viene? Solamente los que en el juicio pasaron aprobados. Ven, buen siervo fiel. Los otros quedan en sus tumbas. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen los 1000 años. Mientras pasan los 1000 años en el cielo, ¿qué cosa hay en el cielo? Tronos. ¿Y quiénes se sientan para juzgar? Aquellos que vencieron por causa de la palabra de Dios. Los creyentes, sinceros, fieles, íntegros. ¿Por qué es necesario este juicio? Recuerden, ¿respuestas a quiénes? Al universo, a los ángeles y a los humanos. Este juicio es para que ningún ser humano en la eternidad quede con un rastro de duda sobre la justicia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el cielo reserva sorpresas. ¿Cuál es la sorpresa? Las personas que dijimos así, no, este tiene que estar en el cielo, tiene que estar, no está. Y puede ser que la persona que nunca imaginamos está. Y puede crear dudas. ¿Cómo? Él era así. Sí, él era así, pero tú no sabes el momento de su arrepentimiento. Él se arrepintió. Por eso es que nadie puede terminar la salvación, porque nadie conoce el corazón. Nadie. Solamente Dios. Y en el cielo, a través de los registros, podremos ver: fulano no está aquí, no porque Dios no quiso salvarle, no porque Dios no le dio oportunidad, sino porque él jugó con la gracia de Dios, rechazó a Cristo y rechazó todas las oportunidades. Dios es justo. Entonces, todas las dudas del ser humano quedarán satisfechas. Todas. La eternidad no comenzará sin este juicio, que es el juicio que se llama de comprobación. ¿Por qué comprobación? Porque toda la humanidad redimida dirá: Dios es justo. Eso es lo que dice 1 Corintios 6, 1 al 3. Allí dice: ¿acaso ustedes no saben que tenemos que juzgar? Miren, lean 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. 1 Corintios, el apóstol Pablo. Vamos al versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué ángeles vamos a tener que juzgar? Aquellos que unieron su destino con Satanás. Ahora presten atención. Con los registros, ¿quiénes están satisfechos con las respuestas? El universo, porque todo el universo ve la justicia de Dios. Las acusaciones del diablo eran solo una mentira. Aquellos que prevalecieron firmes con Dios, ellos se salvan, no por sus méritos, sino porque se aferraron a Cristo, aceptaron el sacrificio de Cristo. Nadie se salva por sus buenas obras. Somos juzgados por obras, pero no salvos por obras. Somos juzgados o somos salvos por gracia. Pero la gracia, ¿qué cosa trae? Transformación, buenas obras. Eso es el Evangelio eterno. La gracia transforma, la gracia cambia. Muy bien. Entonces, los ángeles quedan todas sus preguntas respondidas. La humanidad queda todas sus preguntas respondidas. Pero falta el universo. ¿Por qué el universo?
El universo quiere ver en qué momento se termina esa mancha, para que nuevamente todo pueda estar en armonía. Para eso es necesaria la tercera fase de juicio. ¿Y dónde encontramos esa tercera fase? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el versículo 15. Miren, aquí encontramos la tercera fase. Vi un gran trono blanco. Cada vez que ustedes ven trono, es una escena de juicio. Daniel, ¿qué cosa estaba? Un trono. Apocalipsis 20, ¿qué estaba? Otro trono, pero junto con los redimidos. Versículo 11. Vi un gran trono blanco, el que estaba sentado delante, y al que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Ahora vi muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. ¿Y qué cosa dice? Los libros fueron abiertos. Otra vez. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, aquellos nombres no estaban escritos en este libro de la vida. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que resucitan? El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esta qué cosa es? La segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Muy bien, vamos a hacer un resumen entonces. Antes de la venida de Jesús hay un juicio. Y esa primera fase de juicio, ¿quién lo realiza? Cristo. La segunda fase de juicio, ¿quién lo realiza? Los redimidos. Pero ya no para determinar quién se salva o quién se pierde, simplemente para comprobar que Dios es justo en salvar a quien se salvó. Y en la tercera fase de juicio, es después de los 1000 años, otra vez ese trono blanco. Y allí que después de los 1000 años, ¿qué cosa sucederá? Cristo vuelve con la nueva Jerusalén. En el siguiente capítulo, capítulo 21, habla que viene la Jerusalén tan hermosa como una novia preparada. ¿Viene para qué? Para sentarse sobre la tierra. Pero antes que se asiente sobre la tierra, nuevamente la última fase de juicio. Todos se levantan, aquellos que fueron tragados por tiburones, aquellos que fueron despedazados, aquellos que nunca se encontraron sus cuerpos. ¿Qué cosa dice? La muerte entregó esos cuerpos. Todos resucitan como la arena del mar. ¿Y ahí qué cosa están? Los libros. Solo que aquellos que resucitan después de los 1000 años, sus nombres no están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Y en ese momento pasará como una película para todas las personas, las oportunidades que recibieron para arrepentirse, para cambiar, para aceptar. Y ellos siempre rechazaron. Amigos, nadie se perderá por su pecado. Quiero explicarme mejor. El pecado va a hacer que podamos perdernos. Pero nadie puede decir, porque soy pecador me pierdo. Porque el pecado tiene solución, Cristo. La gente se perderá por rechazar la medicina para su problema. ¿Cuál es la medicina? La gracia de Cristo. Nadie se perderá por su pasado. La gente se perderá por haber rechazado a Jesús. Ese es el Evangelio, por vivir su propia voluntad, su propio camino. ¿Y qué cosa sucederá cuando esto suceda? Aquí viene la muerte segunda. ¿Qué significa la muerte segunda? La primera muerte significa todo lo que nosotros estamos aquí condenados, ¿no? Venimos a la existencia, en un momento vamos a morir. Pero aquel que muere tiene esperanza de resurrección y de vivir eternamente, confiados en la promesa de que Cristo vendrá y resucitará a todos los que murieron en Él. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Esa es la muerte que tiene solución. Cristo no vino a morir para salvarnos de la primera muerte.